¿Quién serías si nadie hubiera decidido quién debías ser? ¿Cuántas decisiones de tu vida nacieron de tu esencia? ¿Y cuántas fueron solo intentos desesperados por ser aceptado? ¿Y si la mayor mentira de tu existencia fuera precisamente la personalidad que aprendiste a mostrarle al mundo? Carl Jung creía que el mayor peligro de la vida no era fracasar, sino pasar décadas viviendo lejos de tu propia alma. Desde muy temprano se nos enseña a usar máscaras, algunas para recibir amor, otras para evitar el rechazo. Poco a poco comenzamos a interpretar un personaje tan convincente que olvidamos por completo quién existe detrás de él. El problema es que la máscara nunca permanece solo en la superficie. Empieza a consumir silenciosamente todo aquello que había de verdadero dentro de nosotros. Jung llamó a esto persona, la identidad creada para sobrevivir socialmente. Y aunque es necesaria en ciertos momentos, existe un punto en el que dejamos de usar la máscara y empezamos a ser usados por ella. Friedrich Nietzsche escribió: «Conviértete en quien eres». Pero hay un dolor brutal escondido en esa frase, porque convertirte en quien eres exige destruir versiones falsas de ti mismo, exige abandonar pertenencias artificiales, exige enfrentar miedos, deseos reprimidos y verdades internas que pasaron años ocultas en el inconsciente. Y quizá esa sea exactamente la razón por la que tantas personas viven cansadas sin entender el motivo. No están solamente cansadas de la vida, están cansadas de actuar. La verdadera individuación comienza cuando dejas de preguntarle al mundo quién debes ser y reúnes el valor para escuchar aquello que tu alma intentó decirte en silencio durante toda la vida. Existe una pregunta que casi nadie tiene el valor de hacerse con absoluta honestidad. ¿Quién serías si no hubieras pasado toda tu vida intentando ser aceptado? Desde muy temprano, el ser humano aprende a sobrevivir emocionalmente. Aprende qué emociones puede mostrar, qué deseos debe esconder y qué partes de su personalidad necesita reprimir para seguir recibiendo amor. Poco a poco, sin darse cuenta, comienza a construir una versión adaptada de sí mismo. Una identidad moldeada por las expectativas de la familia, la presión social, el miedo al rechazo y la necesidad desesperada de pertenecer. Y entonces nace la máscara. Carl Jung decía: «El mundo te preguntará quién eres, y si no lo sabes, el mundo te lo dirá». Hay algo profundamente perturbador en esa frase, porque la mayoría de las personas nunca tuvo tiempo de descubrir quién es realmente. Solo aprendieron a interpretar papeles: el hijo ejemplar, la pareja perfecta, la persona fuerte, el profesional eficiente, el que nunca incomoda a nadie. Pero existe un precio psicológico por vivir constantemente interpretando versiones aceptables de uno mismo. Al principio la máscara parece protección, te ayuda a evitar juicios, rechazos y conflictos, pero lentamente aquello que servía para protegerte empieza a asfixiar tu verdadera identidad. Pasas tanto tiempo fingiendo ciertas emociones que ya no sabes lo que realmente sientes. Sonríes automáticamente, aceptas todo automáticamente, vives automáticamente, y quizá esa sea exactamente la razón por la que tanta gente siente un vacío constante sin poder explicar el motivo, porque existe un cansancio específico en vivir lejos de tu propia esencia. Es agotador tener que parecer fuerte todo el tiempo, es agotador esconder la fragilidad para seguir siendo admirado. Es agotador sostener una personalidad que ya no encaja con aquello que tu alma pide en silencio. Y lo más aterrador es que muchas personas solo se dan cuenta de eso demasiado tarde. Lo notan cuando la ansiedad aparece sin explicación, cuando la vida parece emocionalmente sin color, cuando las relaciones empiezan a cargar una sensación invisible de falsedad, cuando el espejo devuelve un rostro conocido, pero profundamente extraño. Existe una frase brutal que dice: la persona que mira hacia afuera sueña, la que mira hacia adentro despierta. El problema es que despertar rara vez es cómodo.
porque mirar hacia adentro significa darte cuenta de cuántas decisiones de tu vida nacieron más del miedo que de la verdad. ¿Cuántas veces te anulaste para seguir perteneciendo? ¿Cuántas partes de ti fueron abandonadas solo para evitar el rechazo? Y mientras más tiempo vive alguien así, más lejos queda de sí mismo. Tal vez por eso tantas personas le tienen miedo al silencio, porque en el silencio no existen suficientes distracciones para sostener personajes. Cuando todo se queda en calma, empiezas a escuchar aquello que intentaste ignorar durante años. El vacío, la confusión, la sensación de ya no saber quién eres realmente sin aprobación externa. Pero hay algo importante en todo esto. La verdad interior puede ser reprimida, pero nunca desaparece por completo. Regresa en los sueños, en las crisis emocionales, en el cansancio inexplicable y en esa extraña sensación de estar viviendo una vida que parece no pertenecerte, porque ningún alma soporta para siempre el peso de existir únicamente como un personaje. Y quizá la madurez sea exactamente eso, encontrar el valor para desmontar lentamente las máscaras que un día te salvaron, pero que ahora están destruyendo tu capacidad de vivir con verdad. Al final, la pregunta más importante no es si la gente te quiere. La pregunta es, ¿existe alguien real viviendo detrás de la máscara que le muestras al mundo todos los días? Escucha esto por un momento. La mayoría no arruina su vida por falta de capacidad. La arruina por pequeñas decisiones impulsivas repetidas todos los días. Una reacción, una emoción mal controlada, una necesidad constante de aprobación. Y con el tiempo, eso destruye respeto, relaciones y enfoque. Pero existe una forma diferente de operar, más fría, más consciente, más estable. Grabamos un video explicando cómo empezar a desarrollar ese tipo de mentalidad en la práctica. Puedes verlo ahora mismo. Solo escanea el QR o entra al enlace de la descripción o del primer comentario fijado. Existe un dolor que casi nadie logra explicar con claridad. Aparece cuando comienzas a darte cuenta de que pasaste años viviendo una versión de ti mismo creada para sobrevivir, y no para existir con autenticidad. Es una sensación extraña, como despertar a la mitad de tu propia vida y descubrir que muchas decisiones, comportamientos e incluso sueños quizá nunca fueron realmente tuyos. Carl Jung llamó a este proceso individuación, pero contrario a lo que muchos imaginan, individuarse no significa encontrarse a uno mismo de una manera bonita e inspiradora. Significa atravesar un colapso interno, significa destruir identidades antiguas, abandonar máscaras emocionales y enfrentar partes de ti mismo que pasaron años escondidas en el inconsciente. Y es exactamente por eso que este proceso duele tanto, porque el ego crea personajes para protegerte, aprende qué versiones de ti reciben aprobación y cuáles provocan rechazo. Entonces comienza a construir una personalidad aceptable, una identidad segura, una forma de existir que reduzca los riesgos emocionales. Pero hay un problema brutal en todo esto. Cuanto más vives intentando sostener una imagen, más te alejas de tu verdadera esencia. Jung decía, el privilegio de una vida es convertirse en quien realmente eres, pero hay algo cruel escondido en esa frase, porque convertirte en quien eres exige perder todo aquello que fingiste ser durante años, y pocas personas soportan esa pérdida, porque abandonar personajes antiguos provoca miedo, el miedo de dejar de ser amado, el miedo de decepcionar a los demás, el miedo de no pertenecer, el miedo de descubrir que muchas relaciones quizá solo existían porque eras emocionalmente conveniente. Entonces, mucha gente elige seguir viviendo en una falsedad cómoda, siguen sonriendo automáticamente, siguen desempeñando papeles, siguen ocultando emociones reales para mantener estabilidad. Pero el alma nunca acepta por completo ese acuerdo y comienza a cobrar un precio. Primero a través del vacío.
después mediante una ansiedad silenciosa, luego con una sensación constante de desconexión contigo mismo, como si existiera algo vivo dentro de ti intentando respirar, mientras otra parte continúa sofocando esa verdad para mantener la aprobación externa. Existe una frase profundamente incómoda que dice: hasta que hagas consciente lo inconsciente, éste dirigirá tu vida y tú lo llamarás destino. Y quizá eso es exactamente lo que les sucede a tantas personas. Repiten patrones emocionales destructivos sin darse cuenta. Eligen relaciones que anulan su identidad. Permanecen en vidas que no tienen sentido. Continúan interpretando versiones artificiales de sí mismas porque lo desconocido parece más aterrador que el sufrimiento familiar. Pero llega un momento en que seguir fingiendo comienza a doler más que cambiar. Y ese momento suele ser brutal, porque la individuación exige soledad emocional, exige silencio, exige enfrentar preguntas que la mayoría evita durante toda su vida. ¿Quién eres sin validación? ¿Qué queda cuando las máscaras caen? ¿Qué hay en ti que sea verdadero? ¿Y qué fue creado solo para sobrevivir? El problema es que no existe transformación sin incomodidad. Toda identidad falsa lucha por seguir existiendo. El ego prefiere permanecer prisionero en personajes conocidos antes que atravesar el vacío de reconstruir el alma. Pero hay algo dentro de ti que sabe cuándo tu vida dejó de ser auténtica, e ignorar eso destruye lentamente tu capacidad de sentir profundidad en la existencia. Tal vez por eso tantas personas tienen todo aquello que imaginaron desear, y aún así sienten un vacío imposible de llenar, porque el alma no se alimenta únicamente de logros externos, necesita verdad. Al final, convertirse en quien eres nunca será cómodo, porque exige abandonar versiones de ti que alguna vez te garantizaron amor, pertenencia y protección emocional. Pero quizá existe algo todavía más doloroso que atravesar ese infierno interno, pasar toda la vida sin descubrir jamás quién eras realmente detrás de todas las máscaras. Existe una parte de tu mente que pasaste años intentando esconder, emociones, deseos, miedos e impulsos que parecían demasiado inadecuados para mostrarlos al mundo. Entonces aprendiste a sofocar todo aquello que amenazaba la imagen que necesitabas mantener, pero nada de lo que es reprimido desaparece de verdad. Todo sigue vivo dentro de ti. Y lo más peligroso es que aquello que intentas esconder comienza lentamente a controlar tu vida en silencio. Muchas personas creen que madurar significa parecer fuertes todo el tiempo. Entonces esconden la tristeza para no parecer frágiles, esconden la rabia para evitar el rechazo y esconden el miedo para seguir siendo admiradas. El problema es que las emociones ignoradas no mueren, solo cambian de forma. A veces aparecen como ansiedad constante, otras veces como irritación sin motivo, explosiones emocionales, adicciones, vacío interior o relaciones destructivas. Hay personas que pasan años intentando controlar todo externamente porque, internamente, viven en un caos absoluto. Cuanto más perfecta intenta parecer una persona, más se aleja de su propia verdad. Y tal vez eso sea exactamente lo que está destruyendo emocionalmente a tanta gente hoy en día. La necesidad de parecer equilibrado todo el tiempo, como si sentir envidia, miedo o carencia convirtiera a alguien en una peor persona. Entonces nace el personaje, la persona fuerte, controlada, madura, siempre estable. Pero detrás de esa máscara, las emociones reprimidas continúan creciendo en la oscuridad, y llega un momento en que la mente comienza a cobrar el precio de esa represión. Aparece el cansancio emocional, la sensación de desconexión, el vacío inexplicable, como si existiera una parte de ti suplicando finalmente ser reconocida, porque existe un enorme agotamiento en pasar toda la vida huyendo de ti mismo. El problema nunca fue sentir emociones difíciles, el problema fue creer que necesitabas enterrarlas para merecer amor y pertenencia. Tal vez la madurez emocional no sea parecer fuerte todo el tiempo. Tal vez sea tener el valor de mirar honestamente hacia adentro y aceptar que existe caos, miedo,
fragilidad y contradicción dentro de ti, porque aquello que es reconocido puede transformarse, pero aquello que permanece escondido sigue controlando tu vida en silencio. Existe un dolor silencioso en vivir únicamente para cumplir con las expectativas de los demás. Al principio parece inofensivo, aprendes a evitar conflictos, intentas decepcionar menos, buscas aprobación, ajustas tu personalidad para ser aceptado. Y durante un tiempo eso funciona, a la gente le agradas, elogian tu madurez, tu amabilidad, tu capacidad de adaptarte. Pero hay algo que nadie percibe. Cada vez que abandonas una verdad interna para mantener el sentido de pertenencia, una pequeña parte de tu identidad desaparece. El problema es que el alma solo puede soportar las apariencias por un tiempo limitado. Llega un momento en el que aparece un vacío extraño, una sensación difícil de explicar, como si nada tuviera una profundidad real. Sigues trabajando, conversando, sonriendo, cumpliendo responsabilidades, pero internamente existe una desconexión cada vez mayor, como si estuvieras viviendo una vida que parece correcta por fuera, pero emocionalmente muerta por dentro. Muchas personas pasan años sin entender el origen de ese vacío. Intentan llenarlo con relaciones, consumo, distracciones, productividad excesiva o validación constante. Pero nada lo resuelve por completo, porque el problema no es la falta de placer, es la falta de verdad. Existe un desgaste brutal en tener que interpretar versiones aceptables de ti mismo todo el tiempo, vigilar tus palabras, controlar tus emociones, ajustar tus comportamientos para no incomodar a nadie. Poco a poco dejas de vivir de manera espontánea y comienzas solamente a administrar percepciones. Y entonces aparece el agotamiento emocional, no ese que es causado únicamente por el trabajo o la rutina, sino el agotamiento de sostener una identidad artificial durante años. La mente se cansa, el cuerpo se cansa, el alma se cansa. Tal vez por eso tantas personas sienten una envidia secreta de quienes viven con autenticidad, porque en el fondo saben cuánto cuesta abandonar la propia esencia para seguir perteneciendo. Lo más cruel es que vivir para complacer a los demás nunca garantiza amor verdadero, solo garantiza aceptación condicional. Las personas se acostumbran a la versión conveniente de ti, a esa que nunca pone límites, nunca decepciona, nunca muestra el caos interno. Pero en el instante en que comienzas a cambiar, muchos se alejan, porque no estaban conectados con tu verdad, estaban conectados con el personaje que interpretabas. Y darte cuenta de eso duele profundamente. Duele entender que parte de las relaciones de tu vida tal vez existían únicamente porque eras emocionalmente útil, porque eras cómodo para los demás, porque te anulabas para mantener la armonía, pero existe un límite para la autonegación. Cuando el alma pasa demasiado tiempo siendo ignorada, comienza a revelarse, primero a través de la ansiedad, después a través del vacío, y luego por medio de crisis internas que parecen surgir sin explicación, como si algo dentro de ti estuviera suplicando finalmente existir, y tal vez así sea, porque ningún ser humano puede permanecer alejado de sí mismo para siempre sin enfermar emocionalmente. Existe una necesidad profunda de autenticidad que no desaparece, incluso después de años de represión. Tal vez la libertad emocional no sea hacer todo lo que deseas, tal vez sea simplemente dejar de vivir solo para no desagradar a los demás, porque al final, la peor soledad no es quedarse solo, es pasar toda la vida abandonándote a ti mismo para nunca ser abandonado por los demás. Existe un instante en la vida en el que seguir fingiendo empieza a doler más que cambiar, y ese instante rara vez llega de una manera hermosa. Normalmente aparece en el colapso, en la crisis silenciosa, en la sensación sofocante de darte cuenta de que pasaste demasiado tiempo intentando ser amado sin realmente existir por completo. Convertirte en quien eres parece una frase simple, casi inspiradora,
pero existe una violencia psicológica escondida dentro de ella, porque para descubrir tu verdadera identidad, primero necesitas enfrentar todo aquello que no eres tú, y eso destruye muchas ilusiones. El ego crea personajes para sobrevivir. Aprende cuáles versiones de ti reciben aprobación y cuáles provocan rechazo. Entonces comienza a construir una personalidad adaptada, una identidad socialmente segura. Solo que, mientras más vives lejos de tu propia esencia, más grande se vuelve la sensación de vacío, como si existiera una vida verdadera intentando nacer dentro de ti, mientras otra sigue siendo interpretada por obligación. La peor prisión no es externa, es interna. Es vivir atrapado dentro de una versión de ti mismo que ya no tiene sentido y aún así seguir sosteniendo esa identidad por miedo a decepcionar personas, perder pertenencia o enfrentar la soledad. Porque existe una soledad inevitable en el proceso de transformación. Cuando comienzas a abandonar máscaras, muchas relaciones cambian. Algunas personas se alejan porque estaban acostumbradas a tu sumisión emocional. Otras rechazan tu cambio porque amenaza el equilibrio artificial que existía antes. Y hay momentos en los que sientes que ya no perteneces ni al antiguo mundo, ni al nuevo que todavía estás intentando construir. Ese es el territorio más incómodo de la individuación, el lugar donde antiguas versiones de ti están muriendo, pero la nueva identidad todavía no ha nacido por completo. Y quizás sea exactamente ahí donde muchas personas se rinden, porque el vacío de la transición asusta, el silencio asusta, lo desconocido asusta. Existe un deseo enorme de correr de regreso hacia las antiguas máscaras solo para recuperar una sensación de estabilidad, pero algo dentro de ti ya sabe que no puede más, porque después de que la conciencia despierta, fingir empieza a volverse insoportable. La verdad es que convertirte en quien eres exige el valor de decepcionar expectativas, valor para abandonar identidades artificiales, valor para reconocer partes de ti que pasaron años escondidas y, sobre todo, valor para permanecer solo por algún tiempo mientras reconstruyes tu propia alma. Pero hay algo profundamente liberador en eso. Por primera vez dejas de vivir reaccionando al mundo, dejas de existir como reflejo de las opiniones ajenas, dejas de moldear tu personalidad basándote en el miedo al rechazo y lentamente comienzas a sentir algo raro, presencia verdadera, no perfección, no felicidad constante, sino verdad. Y tal vez eso es lo que tantas personas buscan desesperadamente sin darse cuenta. No éxito absoluto, no aprobación universal, no una vida sin dolor, solo la sensación de finalmente habitar tu propia existencia sin necesidad de actuar todo el tiempo. Porque en el fondo, el alma no quiere aplausos, quiere autenticidad, y quizá madurar sea exactamente eso. Aceptar que algunas pérdidas son necesarias para que tu identidad real finalmente tenga espacio para nacer. Al final, convertirte en quien eres nunca será un camino cómodo, pero seguir viviendo lejos de ti mismo destruye algo mucho más valioso, tu capacidad de sentir que tu propia vida realmente te pertenece. Tal vez la vida nunca se trató de convertirte en alguien admirado por el mundo. Tal vez el verdadero desafío sea simplemente no perderte de ti mismo mientras intentas sobrevivir dentro de él, porque existe una diferencia silenciosa entre vivir y solamente interpretar una existencia aceptable, y mientras más ignoras tu verdad interior, más te alejas de tu propia alma. Al final, convertirte en quien eres no significa alcanzar la perfección, significa tener el valor de abandonar máscaras, enfrentar tu sombra y aceptar que algunas versiones de ti necesitan morir para que algo más verdadero finalmente pueda nacer. Tal vez la pregunta más importante no sea ¿quién quieres ser?, sino ¿cuánto de tu vida todavía te pertenece realmente? Gracias por quedarte hasta aquí. En un mundo donde casi todo es distracción, detenerse a reflexionar sobre la propia alma ya es un acto raro de valentía. Y, sinceramente, creo que nadie llega a un tema como este por casualidad. Recuerdo una etapa de mi vida en la que me sentía completamente desconectado de mí mismo. Hacía todo lo que esperaban de mí, seguía caminos considerados correctos, sonreía cuando era necesario,
pero existía un vacío extraño que ningún logro lograba llenar. Y quizá lo más aterrador era darme cuenta de que ya no sabía quién existía detrás de la máscara que pasé años sosteniendo. Fue en esa incomodidad donde comenzó mi verdadera transformación. No a través de respuestas rápidas, sino a través del silencio, del enfrentamiento interno y del valor para mirar de frente verdades que pasé mucho tiempo evitando. Y tal vez tu camino también esté comenzando ahora. Si este video tocó alguna parte silenciosa dentro de ti, deja tu comentario. Quiero saber cuál de estas reflexiones conecta más con tu vida en este momento. Y si te gustan los contenidos sobre psicología profunda, filosofía, sombra, conciencia y transformación interior, suscríbete al canal. Después de todo, algunas verdades solo pueden encontrarse cuando tenemos el valor de mirar hacia adentro. Y cuidado con el próximo video que está apareciendo en pantalla, porque tal vez revele algo sobre ti que tu mente todavía está intentando esconder.